ciencia, tecnología e innovación. Como a partir de ahí entonces desarrollamos conocimiento y con ese conocimiento realmente llegamos a ese nivel de saber, de sabiduría, en donde con el conocimiento yo empiezo entonces a solucionar problemas. La emergencia que está viviendo el planeta hoy en día, la pandemia y todo lo que tiene que ver con el coronavirus, nos lleva entonces a la clase de hoy, a pensar entonces en esas ciencias y en ese conocimiento que nos puede llevar a entender mucho más lo que está pasando, y más que eso es cómo intervenir y cómo empezar a solucionar estos problemas desde entonces lo que nos ofrece las ciencias y las ciencias naturales. El tema de hoy entonces es biotecnología. Vamos a la clase de hoy a hacer una introducción a la biotecnología y entender entonces qué es este concepto de biotecnología. Cuando yo oigo la palabra tecnología, bueno, yo empiezo a pensar, ¿qué será eso? Veo que la palabra es una palabra compuesta, pero les digo que es bio, sabemos que bio significa vida, y tecnología. En la clase pasada ya vimos que tecnología entonces es con el conocimiento, con la ciencia, desarrollar procesos en bien de la calidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con biotecnología realmente? Entonces, con biotecnología realmente, ¿qué es lo que hago? Estoy asumiendo sistemas biológicos, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con los seres vivos, desde sistemas biológicos, desde organismos vivos como tal, o sea, los estoy utilizando, o derivados de los seres vivos. Por ejemplo, el estiércol, por ejemplo, la piel, por ejemplo, la sangre, ¿cierto? Diferentes derivados que me permiten entonces crear, ¿cierto? Desarrollar productos o modificar procesos, ¿cierto? Esto es según definición entonces de la FAO, Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, resumiendo, ¿qué es realmente biotecnología? Entonces, biotecnología es el uso de seres vivos desde sus sistemas biológicos, organismos vivos o derivados que me permiten entonces desarrollar a partir de ellos tecnología para solucionar problemas entonces ¿de quién? Del hombre. Pero la biotecnología, eso nos suena como muy nuevo. Realmente, si asumimos la definición de biotecnología, eso no es tan nuevo. Vamos a ver entonces un poquito de historia, en donde podemos mirar que podemos dividir la biotecnología en una biotecnología clásica y una biotecnología, digamos, moderna. Si nos vamos fuera al neolítico, ¿cierto? Ya el hombre estaba utilizando, ¿cierto?, los seres vivos en procesos para su bien. Miramos aquí, por ejemplo, cómo encerraban ya los perros, empezaban a domesticarlos, a hacerlos parte entonces de su contexto. Realmente, ¿qué estoy haciendo? Aplicando la definición, ¿cierto? Como un ser vivo para mi bien. La pesca, igualmente, ¿cierto? Como así sea pues un proceso muy natural, salir a pescar o a cazar, ¿cierto? Igualmente ya el hombre está interactuando y está usando el recurso vivo para su bienestar. Por allá, sumerios y babilonios, 6.000 años antes de Cristo, ¿cierto? ¿Qué podemos observar acá? La cerveza, un producto muy cotidiano, muy normal, no tan nuevo, podemos observar, ¿cierto? ¿Qué es la cerveza? La cerveza es un producto biotecnológico, un producto que se hace a partir de un proceso biotecnológico. Recordemos que estamos usando un ser vivo, estamos usando una cebada, estamos usando otro ser vivo, ¿cierto?, un microorganismo, ¿cierto?, el cual lo voy a poner a interactuar, hay una fermentación, entonces me va a producir una bebida alcohólica para el uso entonces del ser humano. Igualmente, los egipcios hace 4.000 años ya producían pan. Realmente, cuando hablamos de pan, estamos hablando entonces de tener levadura, perdón, tener un derivado de un ser vivo, una harina, ¿cierto?, tener otro ser vivo, una levadura, ponerlos a interactuar, entonces ahí nos da entonces un producto, una consistencia deliciosa, un alimento. Inclusive la Biblia, ¿cierto?, en el Génesis, ya estaba hablando de procesos biotecnológicos, ¿cierto?, no precisamente el arca,
sino este personaje que es Noé. Noé no solamente es famoso, no es reconocido por el arca de Noé, sino porque realmente era un gran productor de vino. Y el vino también es derivado de un proceso biotecnológico, donde yo utilizo frutas, las pongo a fermentar a partir de usar microorganismos, y ese producto entonces se convierte en un producto para uso del ser humano. Muchos de los productos que consumimos a nivel de alimentación hoy en día son productos que tienen que ver entonces con biotecnología. Tenemos los quesos, por ejemplo. ¿Qué es el queso? El queso es un producto que viene de usar un derivado de un ser vivo, en este caso la leche. Estamos usando también un derivado de otro ser vivo, que en este caso es el cuamo. El cuamo entonces es una sustancia, es una enzima que se produce en el intestino. Antes lo que hacían de los carneros era sacar del intestino esta sustancia, nos mataban para eso. Al echarla a la leche, entonces hace que esta se coagule, aglomera proteínas y se produce entonces el queso y todos sus derivados. Igualmente el uso y el cultivo de hongos, ¿cierto? Y tenemos aquí por ejemplo las leches fermentadas, ¿cierto? Que es un derivado de un ser vivo donde yo le incorporo otro ser vivo, ¿cierto? Bacterias que me van a permitir entonces fermentar y acidificar las leches, produciendo kumis, yogur y todos estos derivados deliciosos que tienen que ver con la leche. Pero no solamente cuando hablamos entonces de ese manejo de animales para bienestar o de todos estos productos que estamos viendo, sino también en todo lo que tiene que ver con bioremediación del medio ambiente. Cuando hablamos entonces de la recuperación de las aguas, de la recuperación del aire, de esa recuperación del suelo, cuando hablamos de ella tenemos que ver muy directamente entonces con procesos y productos que tienen que ver con la biotecnología. Es por ejemplo el manejo de agua en estas plantas, por ejemplo que tiene Medellín de aguas residuales, en Itagüí y en Bello, se utilizan entonces microorganismos que permiten entonces recuperar esas aguas que están altamente contaminadas. Cuando empieza ya, digamos, a cambiar de esa biotecnología muy, digamos, insípida, muy inicial, que era simplemente de utilizar recursos vivos desde lo más simple, eso empieza a darse en el siglo XIX, cuando se da entonces la famosa revolución industrial. Recordemos que para esa época la población del mundo era más rural, ¿cierto?, que de ciudad, y a partir de la revolución industrial se empiezan entonces a desarrollar las ciudades, se empiezan a dar una serie de requerimientos que tienen que ver entonces con vivir en la ciudad. Entonces se necesitaba más alimentos, se necesitaba tratamiento de todos esos residuos y toda esa contaminación que se producía en la ciudad. Entonces se empiezan a desarrollar procesos mucho más avanzados, mucho más complejos, que tienen que ver entonces con usar, afectar o trabajar con recursos vivos para la misma recuperación entonces de procesos creados por el hombre. Hay procesos de tecnología bien interesantes, voy a hablar de algunos ejemplos. Tenemos este, por ejemplo, que observamos en la gráfica carne, unas larvitas que hacen parte del proceso de vida metamorfosis de este ser vivo que es una mosquita. Entonces, ¿por qué biotecnología? Porque hoy en día ya hay empresas, ya hay procesos industriales que se están dedicando a producir larvas totalmente asépticas para aplicar en tratamientos médicos. En esos espacios o sitios donde hay necrosis, principalmente en diabéticos, por ejemplo, que se necrosa el pie por falta de circulación, empieza a descomponerse la carne, y generalmente el tratamiento es la amputación, y es cortar la parte del cuerpo que está siendo afectada. Ya hoy en día, con estas larvitas, por ejemplo, podemos poner las larvitas en el sitio afectado. La larva simplemente va a consumir la carne muerta, ¿cierto?, va a respetar el tejido vivo, pero también de alguna manera está incentivando la cicatrización, ¿cierto? Entonces, mire cómo, ¿cierto? Entonces,
los seres vivos y procesos que son naturales sirven entonces, por ejemplo, en este caso, en procesos de salud. Otro ejemplo, para que podamos continuar entonces con esta parte histórica de la biotecnología, tenemos aquí, observamos un cultivo, un producto, un maíz, observamos entonces estos ratoncitos que van a representar, digamos, como las plagas que tienen la mayoría de los cultivos, que es una de las grandes problemáticas de la humanidad, debido a que hay que producir gran cantidad de alimento para poder entonces suplir las necesidades de alimentación de los seres humanos. ¿Qué afecta a los cultivos? Muchas plagas. Entonces, hoy en día, con la biotecnología, con procesos ya que tienen que ver con la genética, me permite entonces intervenir plantas que las vuelven resistentes a esas plagas o a esas condiciones que me van a impedir o me van a entonces a malgastar la producción entonces, de alimento a nivel global. Vamos entonces en esta historia a hablar de algo, de la biología contemporánea, que ha sido fundamental el desarrollo y el conocimiento de esta biología para entonces el desarrollo de lo que es la biotecnología y sobre todo lo que es la biotecnología moderna, o sea, la biotecnología actual. En este desarrollo de la biotecnología, tenemos entonces algunos personajes bien importantes que vale la pena recordar. Tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, es conocido, ¿cierto?, por ser el creador del primer microscopio, la primera propuesta de microscopio. Ese microscopio entonces ya nos permite acercarnos a ese mundo pequeñito, ¿cierto?, que es el de los microorganismos y que permite de alguna manera hacer gran cantidad de procesos biotecnológicos que, como vimos en la historia, se hacían hace muchos años atrás, ¿cierto?, pero sin conocimiento de causa. Tenemos a Robert Hooke, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque a la par, ¿cierto?, de Anthony van Leeuwenhoek también se dedica a la parte del uso y el desarrollo del microscopio, pero es reconocido principalmente porque identificó la célula, ¿cierto?, el que identificó que estábamos los seres vivos hechos de espacios muy pequeñitos de células que de alguna manera, a partir de ahí, de identificar como célula, se define que todos los seres vivos estamos hechos entonces de células. Este señor que es fundamental, y es fundamental para hoy, y por ejemplo para esta pandemia, para lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro planeta, que es Louis Pasteur. Louis Pasteur, entonces, importantísimo porque él es el padre de la microbiología. Él se dedica entonces al desarrollo de todo ese conocimiento que tiene que ver con lo microbiológico, con el origen de la vida, ¿sí? Él, por ejemplo, establece que la generación de la vida no es espontánea, ¿cierto?, sino que tiene que ver con procesos que tienen que ver con microorganismos y con digamos, reciclar de los compuestos. Entonces, descubre, por ejemplo, que los componentes de los vivos se descomponen, pero se descomponen a partir de la intervención de otros seres vivos. A partir de ahí, entonces, desarrolla todo lo que es la microbiología y muchas cosas importantes que nos permiten entonces hoy garantizar la salud, los procesos de salud. Entonces, que tiene que ver con la asepsia, entonces da origen y posibilidad de desarrollo de los quirófanos, permite entonces de una manera mucho más viable las operaciones, las intervenciones quirúrgicas sin riesgo en todos los pacientes, permite el desarrollo de las vacunas, fundamental entonces, por ejemplo, en lo que estamos viviendo hoy. Entonces, es el que da el principio a todos estos procesos microbiológicos de vacunas, de salud y farmacéuticos que tienen que ver entonces con la calidad de vida de los seres humanos. Y tenemos a este otro personaje, Gregor Mendel, un monje, en 1866, que él se dedica entonces a observar y a investigar sobre entonces la descendencia, qué pasa entre padres e hijos, y realmente en ese proceso entonces establece las leyes de la herencia que permite conocer las características de transmisiones de padres a hijos y que hay unas estructuras que tienen que ver entonces con esa transmisión
de condiciones o de características de un ser vivo a otro. Miremos, por ejemplo, este ejemplo de cómo, ¿cierto?, es que heredamos nosotros condiciones. Si nosotros cogiéramos la foto de nuestro papá joven, de nuestra mamá joven y de nosotros, ¿cierto?, empezaríamos a descubrir que tenemos rasgos muy parecidos, ¿cierto?, de los dos. Aquí observamos unas parejas de famosos. Si observamos, por ejemplo, estos dos, podríamos fácilmente decir quién es su hijo, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar sus características, es, claro, el hijo es este. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos de la mamá, tenemos el pelo de la mamá, tenemos la boca del papá, tenemos la nariz del papá, bueno, condiciones, entonces, que se heredan desde esas características o desde esos genes. De ahí en adelante se viene entonces una cantidad de adelantos que van a permitir entonces el desarrollo actual. 1871, el aislamiento del ADN. Entonces se consigue el primer aislamiento de esa estructura que es la que está codificando toda esa información genética que heredamos de padres a hijos. Tenemos procesos que afectan a la humanidad, por ejemplo en 1933 la eugenesia, ya la parte genética, la parte de la perfección, digamos, del ser humano y de los seres vivos, se empezaba a hablar desde la manipulación y cómo entonces controlar esos seres que yo quiero o que no quiero. Ahí entra a funcionar un poquitico la parte ética, un poquitico no, mucho. En 1952 se hace la primera clonación animal. ¿Qué es clonación? Entonces es sacar estructura genética o el ADN de una célula de un ser vivo, ¿cierto?, que se introduce en otra célula, ese material genético va a ser el material que se va a reproducir y vamos a generar seres totalmente iguales a los padres, ¿cierto? Se hace en animales superiores como anfibios y hoy en día pues ya eso se está haciendo inclusive a nivel de animales superiores. Tenemos la gran historia de la oveja que fue clonada, pero también de alguna manera se ha pensado para seres humanos con muchos cuestionamientos también igualmente éticos. Esto se lo vemos entonces a John Gordon. En el 53, que es fundamental, entonces tenemos que se describe ya cómo es que está hecho el ADN, que es en forma de doble hélice. Esto lo hacen Watson y Crick. Este descubrimiento permite entonces ya empezar a desarrollar procesos de manipulación del ADN y de transformación de una cantidad de procesos que se conocen hoy desde la biotecnología. Buenos humanos, tenemos entonces que empezar a pensar ahí también desde la parte ética, ¿cierto? Los invito entonces a que entren a ¿por qué biotecnología? Y ahí van a encontrar entonces una cantidad de procesos, información, juegos que nos van a permitir entonces también entender y saber un poquitico más de lo que es la biotecnología y cómo ha sido entonces este proceso. Muchas gracias y los espero en la próxima clase.